toda la gloria y la honra a Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te doy en este momento por tu infinito amor, misericordia, bondad, porque has sido tú el que nos ha permitido estar acá reunidos como familia, alabando, exaltando, bendiciendo y glorificando tu maravilloso nombre, Dios. Hoy reconocemos que te necesitamos y así como lo expresamos en el canto, Dios, sin tu presencia no queremos ir porque sabemos que no vamos a llegar, Dios. Te necesitamos cada día y necesitamos de tu palabra, que es la que obra en medio de cada una de nuestras vidas. Pues ella nos enseña que si guardamos tu palabra nunca veremos muerte. Dios, que sea tu Espíritu Santo asistiendo mi vida y glorificando tu maravilloso nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza de hoy se llama, o lo hemos titulado, lo hemos titulado porque Dios es el que camina conmigo, o mejor, yo camino con Dios. Ambos caminamos y el nombre es Filadelfia, responsabilidad. Cuando llegamos y hablamos de responsabilidad, muchas veces hay muchas personas, aún del cuerpo de Cristo, de la iglesia, donde esta palabra responsabilidad la han hecho a un lado y nos gusta que nos hablen del amor, nos gusta que nos hablen del perdón, nos gusta que nos hablen de muchos temas en la palabra de Dios, pero Dios hoy nos va a hablar a cada uno de nosotros conforme a la necesidad presente. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar hoy? Amén. Dios va a hablar a cada uno conforme a la necesidad tuya y a la necesidad mía. Y la enseñanza es Filadelfia, responsabilidad. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, y vamos a estar leyendo del 7 al 13. Antes de ir a la palabra de Dios, quiero compartirle algo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, decimos, a mí me gusta mucho leer los evangelios, o dicen, me gusta mucho de David, ¿verdad? Otros dicen, me gusta este personaje, me gusta el inicio, Génesis. Pero la verdad, hermanos, es de que cuando vamos a Apocalipsis muchos decimos, no me gusta mucho Apocalipsis, no me gusta mucho, porque hay personas que cuando van a Apocalipsis les da un temor. Pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis que bienaventurados los que leen y escuchan lo que está escrito en esta profecía. Y Apocalipsis 3 del 7 al 13, están conmigo, ¿verdad? Los que tenemos la versión Reina Valera, si puede colocarse en la mejor posición, dice el mensaje a Filadelfia. Hoy voy a compartirte de Filadelfia. Y dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice, ¿quién dice? El santo, el verdadero, el que tiene, ¿qué tiene? La llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta, ¿cómo? Abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Verso 10. Por tanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y el verso 13 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Puede sentarse, mi hermano. La palabra de Dios nos muestra, el Señor se muestra como el que tiene la llave de David. En el versículo 8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta. ¿Cómo está esa puerta? Vamos a decirlo nuevamente. ¿Cómo está esa puerta? Abierta, la cual nadie puede ¿qué? Cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta iglesia administraría una puerta abierta. Por eso el Señor se revela como el que tiene la llave de David. El verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Muchos de nosotros parece que tuviésemos puertas cerradas en nuestras vidas. Viene usted orando hace mucho tiempo para que se den cosas en su vida personal, en su familia, con sus hijos, con su cónyuge, en su empresa, en la iglesia. Viene usted orando, pero parece que la puerta está como cerrada. Pero la Biblia dice que yo soy, dice el santo y el verdadero, dice Dios, glorificamos cada día. Yo soy el que tengo las llaves de David, el que abro y nadie ¿qué? Cierra, y el que cierra y nadie abre. Dios es el que abre esa puerta que parece que a muchos de nosotros se nos ha cerrado. Tiene la llave de David. Tener la llave es una gran oportunidad. Esta iglesia administraría una puerta abierta. Hace más o menos 2 meses, un poco más, recibí una llamada del pastor Fernaín, el pastor de acá, el que Dios ha colocado con su esposa, con su familia pastoral. Una gran bendición este hombre. Ustedes saben mayormente Dios cuánto le amo, y como hemos expresado, somos amigos. Y recibo una llamada del pastor y me dice: Mario, ¿cómo va? Y comenzamos a practicar. Y me dice: Dios nos ha abierto una puerta y vamos a ir a México. Ustedes saben de qué me refiero, conocen más usted el contexto. Y Dios les abrió esa puerta y fueron a México, y llevó a varias personas de acá y de muchos lugares para que ellos fueran y predicaran el nombre de Cristo allá en México y trabajaran con personas. Y cuando vamos y escuchamos la palabra Filadelfia, su significado es amor fraternal. Y el amor fraternal es aquel amor que se piensa en el otro, que se trabaja en pro de el otro. Pudiese haber una pregunta para muchos de nosotros: ¿estamos pensando en el otro? ¿Estamos trabajando en pro de el otro? Filadelfia era una iglesia que Dios había encomendado para hacer una tarea específica. Se lo compartiré en un momento. Tener la llave es símbolo de autoridad.
de posesión, de responsabilidad, de poder, de tomar decisiones y delegación de confianza. Cuando a mí me entregan las llaves, es porque ahí hay una responsabilidad sobre mí, ¿verdad? Tengo esa responsabilidad, tengo esa posesión, tengo autoridad. A manera personal, trabajo en una empresa, ¿sí? Y en esa empresa me han dado las llaves. Entonces ahí es cuando puedo expresar de que tengo responsabilidad, tengo autoridad, tengo obligación. Dios ha colocado esa confianza y todo lo que usted acaba de escuchar en una iglesia llamada Filadelfia hace aproximadamente 2000 años. Porque en el año 17 después de Cristo hubo un gran terremoto, y en el año 23 un segundo terremoto que devastó casi por completo el lugar, la ubicación de Filadelfia, pero fue reconstruida y Dios encomendó esa tarea para que ellos pudiesen hablar a otros de Cristo. Dios le confió la llave y la puerta abierta a la iglesia que más le honró, más le amó y más respetó su palabra. Vamos a leer del 8 al 10 y dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aunque tenía poca fuerza, y cuando uno estudia esta parte, era una iglesia no muy numerosa, y aunque tenía poca fuerza, había guardado, número uno, había ¿qué? Dígalo, ¿qué había hecho la iglesia? Había guardado la palabra, y número dos, no había negado su nombre. Cuando Dios abre la puerta, es una gran oportunidad de ir y hablar el evangelio de salvación, pero el enemigo quiere colocar obstáculos para impedirlo. Hace aproximadamente unos 4 años, 5 años aproximadamente, aconteció algo en mi vida personal con uno de mis hijos. Acá en el sector del barrio de ustedes, Castilla, recibo una llamada y me dicen: Mario, acaban de detener a su hijo, al mayor. Y yo le digo: ¿cómo así? Me dicen: sí, acaban de detenerlo y él va para la cárcel. Y yo ahí coloco todo en Dios y comienzo a decir: Dios, mi hijo. Y cuando hablo con una fiscal, con una jueza, con el abogado y todas estas personas encargadas, entonces ellos me dicen y me miran, y lo primero que me dicen es: ¿de usted un hijo suyo? Y yo: sí, un hijo mío. No podían creer de que esto estuviese aconteciendo en mi vida. ¿Por qué voy y le cuento todo esto? Este contexto, porque mi hijo llega ya a prisión y comienza ahí el trámite de usted pedir permiso en la empresa. Me tocó hablar con mi jefe, decirle, documentarlo de lo que estaba aconteciendo, dicha situación en mi vida, algo fuerte. Pero Dios es fiel. Y cuando llego a la cárcel a visitar a mi hijo, cuando voy entrando ahí, veo que mi hijo me está esperando ahí en el patio, como lo llaman. Estaba en el patio 2. Y cuando yo lo veo, mi corazón se partió. Piensen cuántos pedazos se partiría mi corazón.
corazón fisurado, un corazón lastimado, una vida marcada por una tristeza en el momento. Y entro a la cárcel, al patio con él, y lo primero que me encuentro es un joven al cual le había compartido acá en el sector de Picacho. Ustedes saben que yo pertenecí mucho tiempo a la iglesia y lideré en el Picacho. Y me encuentro a este joven, lo invitaba y le decía, y él me decía, dale que por allá llego, dale que por allá llego, y nunca llegó. Cuando estoy allá en la cárcel, entonces él me mira y me dice, ¿y usted qué está haciendo acá? Lo primero que me dice es, pastor, Dios lo bendiga, ¿usted qué está haciendo acá? Con esa euforia, y le dije, vine a visitar a mi hijo. Y él me dice, ¿su hijo? También extraña. Y le digo yo, sí, mi hijo. ¿Y cuál es? Y yo, véalo acá, bien parecido en lo físico. Y me dice, uy, tremendo. Y lo primero que él me expresa es, nos va a predicar la palabra. Y yo le dije, listo, vamos a compartir hoy la palabra de Dios. Como uno allá entra, no como estoy acá ni con la Biblia. Entonces le dije, ¿tienen Biblia? Él me dice, las que quiera. Y yo, entonces ubíqueme una. Y él me dice, ¿en qué lugar está? Mi hijo le dice, en tal piso, digamos en el tercer piso. Y a la una voy por usted para que baje y yo le guío donde nos va a predicar. Entonces él sube y con la Biblia y bajamos, y mi hijo va conmigo y comienzo ahí a predicarle a los presos. Habíamos más o menos unos de 20 a 25 con los presos, juntamente conmigo, mi hijo, y comienzo a predicarle a ellos. Y entendí, amada iglesia, hermanos, que Dios era el que me estaba abriendo una puerta en la cárcel de Bellavista para yo llevar la palabra de Dios, para poder compartirle a otros de Cristo. No importara la situación que yo estuviera pasando ni que estuviera viviendo, pero es Dios el que abrió en ese momento esa puerta, y muchas personas recibieron a Cristo, y muchas personas lloraban y anhelaban seguir escuchando de un Dios vivo. Filadelfia era la iglesia encargada de llevar el mensaje a las personas que estaban al lado. Hoy Filadelfia ya no está. Hoy eres tú y soy yo los que hemos de ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Estoy allá y lo que usted va a escuchar, usted va a decir, pastor, ¿verdad? Sí. Porque el que está en Cristo, nueva persona, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿dónde quedaron? Quedaron atrás, y Dios todo lo hace nuevo. Entonces yo estoy predicándole ahí a los jóvenes señores y a las personas que estaban ahí, y les digo, ustedes un día se equivocaron y por eso están acá, la gran mayoría. Vamos a tomarnos de las manos y hacemos un círculo, y comienzo a orar por ellos, y ellos lloraban, y éramos tocados por la maravillosa, poderosa palabra de Dios. Y estos hombres sentían esa necesidad de Dios, la necesidad de que alguien fuese y les llevara la palabra de Dios. Muchas personas, pero muchísimas, tienen una necesidad de Cristo y están esperando que usted y yo vayamos y les llevemos la palabra de Dios a ellos. Comienzo a orar por ellos cuando termino la predicación y les digo, hace 29 años, ¿sí? Porque hace 4 o 5 atrás, pero en ese momento les expresé, le dije a todos, hoy quiero compartirles algo. Hace 29 años yo me equivoqué y estuve en esta misma prisión, detenido, cuando eso no conocía a Cristo, y nunca pensé que después de 29 años adelante iba a estar nuevamente acá, pero ya no como preso, sino como libre, predicando la palabra de Dios. Y Dios todo lo hace. Utilizó un hombre imperfecto, a un hombre que fue pecador,
pero Él hizo una regeneración en mi vida y le dio vida a un muerto. Y utiliza mi vida como quiere utilizar la tuya para que otros conozcan al Cristo vivo, el único que da salvación al hombre o a la mujer. Eres tú, mi hermano, mi amigo, el que tiene esa responsabilidad, como hemos titulado esta enseñanza, Filadelfia, responsabilidad de ir y llevar el mensaje. Entendí que Dios fue el que me abrió la puerta para poder ir y llevar el mensaje de salvación. Tengo una pregunta para que nos quede ahí. ¿Cuántas puertas parece que no se quieren abrir en tu vida? ¿Cuántas puertas, por mucho que tú has tocado, por mucho que tú has querido abrirla, no has podido? Pero yo hoy, en el nombre de Cristo Jesús, puedo expresarte y decirte con autoridad y con el poder que Dios me dio, que es Él el que abrirá esa puerta a tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dios abrirá, porque Él dice: yo soy el que abro y nadie ¿qué? Cierra. Es clara la palabra de Dios. Dios abre esas puertas y nadie las cierra. Quiero que vaya conmigo a Primera carta a los Corintios 16:9. Y acá el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que usted y yo estamos escuchando en esta mañana. Ya lo tenemos, ¿verdad? Primera carta de los Corintios 16:9, y dice de esta manera: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo le dice a los de Corinto: porque se me ha abierto puerta ¿qué? Grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Dios abre puertas, así el enemigo no quiera, así el enemigo quiera colocarte obstáculos, es Dios el que te abre la puerta. Comencé la vida cristiana hace 30 años y medio aproximadamente, y cuando llevaba casi 3 meses, entonces el pastor me llama y me dice: Mario, necesito que vaya a este sector y tenga estos contactos, y vamos a abrir 2 grupos familiares, 2 grupos de oración. Yo estaba bien asustado. Usted dirá: ¿de verdad? Sí, estaba bien asustado ahí. Yo, Dios, ¿y yo qué voy a decir? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y cómo? Pero ya no vivo yo, sino que el que vive en mí es ¿quién? Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y voy en el nombre del Señor Jesucristo, y Dios es el que me abre esa puerta para poder comenzar esos grupos familiares. Y fueron ganadas muchas personas. Mis amados hermanos, fue tanta la bendición, porque la bendición de Dios es la que enriquece, como dice su palabra, que llegamos en un hogar a reunirnos 35 personas, prácticamente una iglesia, y cada día Dios añadía las personas que habían de ser salvas. Dios es el que te abre esa puerta. Colosenses 4:3, vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 4:3: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra ¿qué? Puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy
preso. Mire lo que Pablo dice, también orando por nosotros. Sé que muchos de ustedes estuvieron orando cuando el pastor y el equipo de él les expresa y les dice: hay una invitación a México, ¿verdad? Ellos estuvieron allá. Y acá también se congrega con ustedes una hermana llamada Cristal. También amo mucho a esa mujer y comenzamos batallando hace muchos años, liderando juntos. Y de cuando en vez hablo con ella y la admiro como mujer, porque es una mujer que Dios cada día le abre puertas. Y entonces me dice: voy para Grecia. Y yo, uy, tremendo. Me dice: voy para México. Y yo, y por ahí vi que ella escribe y me dice: para Camboya. Y ella va para un poco de lugares y Dios siempre está con ella. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Dios está con cada uno de nosotros y es Él el que abre las puertas. Segunda carta a los Corintios 2, 11 y 12. Segunda carta de Corintios 2, 11 y 12 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, siempre Satanás va a querer ganar terreno en la vida de muchos, va a colocar obstáculos. Él no va a querer que usted vaya y lleve el evangelio de salvación. Él no va a querer y va a colocar y va a hacer hasta lo imposible para colocarle ese obstáculo, esa barrera de que usted no siga. Pero es Dios el que ha abierto la puerta. Y si Dios abre la puerta, nadie puede ¿qué? Nuevamente, si Dios abre la puerta, nadie ¿qué? Puede cerrarla. A la iglesia de Filadelfia, esta iglesia tenía la oportunidad, no la obligación, como muchos cristianos piensan. Tenía la oportunidad de llevar el evangelio a las regiones más cercanas de la ciudad. Una vez más, hoy esa gran oportunidad la tienes tú y la tengo yo. Qué privilegio el que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La puerta de la oportunidad es una puerta que nadie puede cerrar. Trabajé en una empresa 22 años y 4 meses. Y hace 2 meses aproximadamente venía orándole a Dios. Y yo ahí en esa empresa tenía la responsabilidad, tenía prácticamente todo. Pero venía orando a Dios y Dios me abrió una puerta y pude salir y entrar al nuevo lugar. Y ya llevo 2 meses trabajando con mis hijos, trabajando en una empresa familiar, y el miedo me marcaba. Usted dirá: pastora, ¿usted también lo marca el miedo? Sí. Y me marcaba el miedo y era ahí pensando de que las cosas no se iban a dar, era pensando de que no se podía. Pero Dios me llevó a Apocalipsis 3 y es la palabra que hoy le estoy entregando a usted. Él me la entregó a mí y me dijo: hijo, esa puerta que te estoy abriendo, nadie la puede cerrar. Y les digo, estoy feliz trabajando en este lugar. Me queda más tiempo para congregarme en la iglesia a la cual pertenezco o al lugar donde me congrego. Primero no podía hacerlo porque no, y Dios me abrió esa puerta. Y así mismo como me abrió la puerta a mí, hoy Dios te va a abrir una puerta a ti. ¿Cuánto lo creen?
Esa puerta que parece imposible de abrir, porque para Dios todo es posible. Los principales sacerdotes y el concilio judío trataron de cerrar esta puerta poco después de que la iglesia empezó en Jerusalén. Cuando la iglesia comenzó, hubo mucha oposición. Cuando usted y yo vamos a Hechos 4 y 5, leemos los apóstoles siendo encarcelados, pero el evangelio prevalecía. Encarcelaban a los cristianos por llevar la palabra, pero el evangelio ¿qué? Prevalecía, crecía. En Hechos 7, Esteban fue apedreado, fue allá lapidado, y en Hechos 8 una gran persecución se levantó contra la iglesia. A muchos nos cuesta caminar y congregarnos y reunirnos y llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas. Y mira, podemos caminar libremente con la Biblia. Yo salgo de mi casa con la Biblia, entonces me monto al ascensor, bajo, saludo a la gente, voy con la Biblia, camino por acá, camino por allá y soy con la Biblia y no tengo problema. Hay lugares que si usted tiene la Biblia, paga con su vida. Hay lugares donde usted no puede hablar del Cristo vivo, de Jesús de Nazaret, porque si usted lo pronuncia, entonces usted va a la horca o muere. Usted y yo tenemos la bendición, el privilegio de poder hablarle a otros de Cristo. Y se presenta una gran persecución. Y le invito a que vaya conmigo a Hechos 8, a Hechos 18. Es Hechos 18. Y vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Hechos 18. Pablo predicando a los de Corinto. Los judíos se opusieron al evangelio y blasfemaron, pero el evangelio prevalecía, cada día crecía. Y Hechos 18 del 6 al 10 dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, ¿qué le pasó a Crispo? Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían. ¿Y eran qué? Tremendo, ¿no? Verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Toma esta palabra para usted. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo estoy con ¿quién? Dígalo. Contigo. Yo estoy contigo, le dijo el Señor a Pablo en visión de noche. ¿Con cuántos de acá está el Señor Jesucristo? Y así como le dijo a Pablo, le dijo una palabra vital: no temas. Así me dijo a mí cuando fui allá a la prisión, me dijo: hijo, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Y allá tengo muchas personas, tengo mucho pueblo. La mies es mucha y los obreros ¿cómo? Pocos. A esta iglesia no se le reprochó nada. Por eso Dios le confió autoridad y poder de decisión. Cuando vamos a Apocalipsis, leemos el mensaje a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatiro, Sardis, Laodicea y Filadelfia. A las otras 6,
Dios sí le reprochó. Recordará una que Dios le dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo y sé que has hecho mucho por mí. Recuerda a Éfeso. Y le resalta todo ello, pero de un momento a otro le dice: pero tengo contra ti que has dejado. Dígalo, ¿qué ha dejado esa iglesia? Tu primer amor. El Señor le dice a esa iglesia: ya no me amas como al principio. Qué diferente eres. Y a todas las 6 iglesias le reprochó algo. A Filadelfia, no. Fue una iglesia que le honró. Fue una iglesia que guardó su palabra. Fue una iglesia que no negó su nombre y que amó al Señor. Cuando lo hemos entregado todo a Dios, somos idóneos para administrar y vivir en autoridad. Dios te ha dado autoridad a ti y me ha dado autoridad a mí. Vaya conmigo al libro de Nehemías 7. Libro de Nehemías. Nehemías 7 y vamos a leer del 1 al 4. Nehemías 7 tiene un título y dice: Nehemías designa dirigentes. Y dice el versículo 1: luego que el muro fue edificado y colocado las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de qué, de verdad, y qué más, y temeroso de Dios más que muchos. Mire las características de este hombre. Era varón de verdad, temeroso de Dios más que muchos. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Verso 4: porque la ciudad era como espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Acá en Nehemías 7 habla de que él confió las puertas de la ciudad a Ananías. Las características: un hombre de verdad o una mujer de verdad. Confiaba en Dios y era un hombre temeroso de Dios más que muchos. Este es el más temeroso de Dios, el más íntegro. Las llaves no se le entregan a alguien altivo, carnal o inmaduro. Usted no llega y le dice a alguien que sea altivo, que sea carnal o inmaduro: le entrego las llaves, ¿verdad? Usted no se las entrega, ¿verdad? No se las entregamos. Le entregamos las llaves a alguien que sea una persona íntegra y que ame a Dios. Dios le ha entregado a usted esa gran responsabilidad. Para ser un soldado o guerrero en Israel era necesario tener 20 años de edad. Vaya conmigo al libro de Números, ya para terminar. Números 1. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 1 y el versículo 3.
Para ser un soldado o un guerrero allá en Israel era necesario tener 20 años aproximadamente. Y el versículo 3 del capítulo 1 de Números dice: de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. O sea que si alguien iba a la guerra, si alguien era y se quería convertir en soldado, debía tener ¿cuántos años? 20 aproximadamente, ¿sí? Para ir a la guerra, para ser un soldado. Para ser un sacerdote, o sea, un servidor de Dios, se requería haber llegado a la edad de 30 o ser mayor de dicha edad. Voltea ahí la hoja y vamos a leer el capítulo 4, versículo 3 del mismo libro de Números. Números 4:3 dice: de edad de 30 años arriba, ¿hasta cuántos años? Hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Se requería más madurez para administrar a Dios que para defender a la nación. Se requiere más madurez para administrar a Dios que para servir a la nación. Hoy se habla más de guerra, ¿sí? Cuando vamos y miramos el día a día, se habla más de guerra, de conquista, de soldados. Se habla más que de un sacerdocio o de la vida en el espíritu. Cuando de la televisión ve las noticias y están hablando en los canales seculares acerca de un servicio, de un sacerdocio, de una vida en el espíritu. Eso no se ve, ¿verdad? Eso no se ve. Se habla poco de la responsabilidad. ¿Se habla cómo? Poco de la responsabilidad. Se habla poco de la responsabilidad del creyente. Se enseña a apropiarse de las promesas, pero poco se instruye sobre el propósito de Dios. A muchos les gusta que se hable de unos temas diferentes, pero hoy poco se habla en muchos lugares de la responsabilidad. Y Dios te ha delegado esa responsabilidad a ti y a mí. Ya para que oremos, mira un momento a la persona que tienes ahí al lado. Solo mírale, no le digas nada. Solo mírale un momento, mírale. Y yo voy a expresarle a cada uno de ustedes: Dios te ha delegado esa responsabilidad. Mírale como si se lo estuvieras diciendo. La responsabilidad es para ti y es para mí. Y recuerda, mi hermano, mi hermana, amigo, la puerta que Dios abre, nadie la cierra. Oremos a Dios y démosle gracias por su maravillosa palabra. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te doy gracias por tu maravillosa palabra, porque ha hablado conforme lo he necesitado, conforme tú lo has querido primeramente, oh Dios. Gracias porque ella es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Hoy Dios nos enseña a través del libro de Apocalipsis, donde muchos no van a leerlo, y Apocalipsis es correr el velo, la revelación que Dios ha dado. Dios, gracias. Gracias por tu maravillosa palabra. A ti hoy quiero invitarte a que coloques tu vida completamente en Jesús, a que tengas la fe, la seguridad y la certeza en el Dios vivo, que así como abrió una puerta a la iglesia de Filadelfia, hoy abre esa puerta a tu vida.
Hoy abre esa puerta en tu hogar, hoy abre esa puerta en la iglesia, hoy abre esa puerta en tu empresa, hoy abre esa puerta por la cual tú has venido orando y clamando a Dios, y esa puerta parece que tuviese el cerrojo con candados, con grilletes, donde nadie pudiese abrirlo. Hoy vamos a colocar esa situación difícil por la cual tú vienes clamando y orando a Dios. Hoy vamos a colocar todo ello porque Dios es el que tiene las llaves de David y abre esa puerta. Si crees, verás la gloria de Dios. Padre, hoy te creo y quiero creerte a ti, Señor, que eres tú el que estás abriendo esa puerta de oportunidad, oh Dios. Así como la abriste en mi vida para ir allá a esa prisión y llevar tu palabra para que otros pudiesen conocerte. Así como abriste esa puerta para yo poder estar en una nueva empresa. Así como abres esa puerta para yo poder sentarme con mis hijos. Unos hijos, Dios, donde se ha perdido la comunicación y no ha habido una comunión. Así como abres esa puerta para que tú puedas hablar con tu cónyuge, para que tú puedas tener todo aquello que estás esperando y anhelando de parte de Dios para tu vida. Hoy Dios es el que abre esa puerta en tu vida. Créelo en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.